Me echaron, pero volví en mi jet privado. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal si crees que tu mujer merece una segunda oportunidad. Y deja un comentario con tu parte favorita de la historia. Estás muerta para nosotros, declararon mi esposo y su familia. Sus voces eran como un cuchillo cuando no pude darles un hijo. Me echaron sin nada más que una pequeña maleta. Guardé silencio durante 4 años. Luego aterricé de vuelta en la ciudad en un jet privado con una hermosa hija de 2 años y un hombre guapo a mi lado. Se quedaron boquiabiertos, con el orgullo destrozado. Me llamo Clara. Hace 4 años, mi suegra Victoria me miró fijamente a los ojos y dijo: «Una mujer sin hijos es como un árbol sin frutos». Mientras hablaba, me entregó mi maleta, desterrándome del único hogar que había conocido como mujer casada. «Pero déjame llevarte de vuelta a donde todo empezó a desmoronarse». Estaba sentada en el consultorio del doctor Evans, apretando la mano de Liam con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Los resultados de la prueba yacían sobre el escritorio de caoba entre nosotras como una sentencia de muerte. Liam tenía la mandíbula apretada, la mirada fija en la pared detrás de la cabeza del médico. «Lo siento», dijo el doctor Evans en voz baja. «Las pruebas muestran importantes problemas de fertilidad. Concebir será extremadamente difícil, aunque no imposible». El viaje a casa en coche fue silencioso, salvo por el zumbido del BMW de Liam. Al entrar en la entrada circular de la finca de su familia, vi a Victoria y a su hermana Julia por la ventana de la cocina, conversando juntas. Nos miraron con expectación cuando entramos. Bueno, la voz de Victoria era cortante, llena de expectación. «¿Qué dijo el médico?» Liam se aflojó la corbata y se sirvió un whisky antes de responder. «Va a ser más complicado de lo que pensábamos». Julia dejó su taza de té con un delicado tintineo. «¿Qué significa eso exactamente?» Abrí la boca para explicarlo, pero Liam habló primero. «Clara tiene algunos problemas que hacen improbable el embarazo. Problemas como si yo fuera un electrodoméstico roto que necesitara reparación». El rostro de Victoria pasó por una serie de expresiones: decepción, frustración y, finalmente, algo que parecía asco. «Ya veo. Bueno, siempre hay opciones, ¿no?» «Tratamientos especializados», dije en voz baja, recuperando por fin la voz. Pero Victoria ya se había dado la vuelta, ocupada reorganizando las flores en el mostrador. La conversación había terminado para ella, pero yo sentía el juicio a mi alrededor como una manta pesada. Esa noche, Liam y yo estábamos en la cama, mirando al techo. El silencio se prolongó entre nosotros hasta que no pude soportarlo más. «Ya lo solucionaremos», susurré. «Hay tratamientos, procedimientos, Clara». Su voz era cansada, distante. «Ya veremos qué pasa». Lo que pasó fueron 18 meses de decepciones mensuales. 18 meses de pruebas de embarazo negativas que escondí en el fondo de los botes de basura del baño. 18 meses de los comentarios cada vez más mordaces de Victoria sobre nuestra falta de hijos. «La nuera de mi amiga acaba de tener gemelos», anunció una mañana durante el desayuno. «Menuda bendición. Elvivara se siente tan realizada como abuela». Julia asintió con entusiasmo. «Estoy deseando tener hijos. Creo que me quedaré embarazada 6 meses después de casarme». Me comí los huevos a diestro y siniestro. No tenía apetito. Estas conversaciones en el desayuno se habían convertido en una especie de tortura diseñada para recordarme mi fracaso sin que nadie tuviera que decírmelo directamente. Liam dejó de ir a las citas médicas después del 8º mes. «Tengo una teleconferencia», decía.
Ay, la oficina me necesita. Siempre había algo más importante que descubrir por qué su esposa no podía darle la familia que deseaba. Empecé a ir solo, sentado en salas de espera llenas de embarazadas, sintiéndome como un impostor entre las verdaderamente fértiles. El doctor Evans sabía que el doctor Evans era amable pero realista. Cada tratamiento era más invasivo, más costoso y con más probabilidades de fracasar que el anterior. Quizás deberíamos considerar la adopción, sugerí una noche. Mientras Liam revisaba documentos comerciales en la mesa de la cocina, no levantó la vista. Mi madre quiere nietos biológicos. Ya sabes lo que piensa de los linajes. Líneas de sangre, como si estuviéramos criando caballos de carreras en lugar de intentar formar una familia. La gota que colmó el vaso llegó un martes de marzo. Llevaba 3 días con náuseas y me permití el peligroso lujo de la esperanza. Compré una prueba de embarazo de camino a casa del trabajo y me encerré en el baño, con las manos temblorosas, mientras esperaba los resultados. Negativo. Me senté en el suelo del baño y por fin me permití llorar. No las lágrimas silenciosas y dignas que solía permitirme, sino unos sollozos horribles y agitados que me salían del fondo del pecho. Cuando por fin me recompuse y bajé, encontré a Liam en su estudio. Papeles esparcidos sobre su escritorio. Papeles de divorcio. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté, recogiendo los documentos con los dedos entumecidos. Liam finalmente levantó la vista, con una expresión casi de alivio. Clara, ambos sabemos que esto no funciona. Queremos cosas distintas. Queremos lo mismo. Dije, ¿una familia? Quiero una familia que sea realmente posible. Adjunto a los papeles del divorcio estaban los acuerdos prenupciales resaltados en amarillo. Cada cláusula que protegía la fortuna de la familia Sterling. Cada línea que me dejaba sin nada si nuestro matrimonio fracasaba. Recordé haberlo firmado 3 años antes, joven y enamorada, segura de que nunca lo necesitaríamos. Tenía 25 años, dije, mirando mi propia firma. Pensé que el amor sería suficiente. El amor no paga las cuentas ni perpetúa los apellidos. Victoria apareció en la puerta como si hubiera estado escuchando. Clara, querida, creo que es mejor que empaques tus cosas esta noche. Julia puede llevarte a donde necesites. Miré a Liam, esperando que me defendiera para decirle a su madre que se estaba extralimitando. En cambio, recogió los papeles y los metió en una carpeta. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para darte los detalles, dijo sin mirarme a los ojos. 3 años de matrimonio, reducida a la ropa que cabía en una maleta de mano. Eres joven, dijo Victoria mientras doblaba mi vestido de novia en papel de seda. Encontrarás a alguien más adecuado para tus limitaciones. Julia apareció con mi abrigo y mi bolso. Los taxis aquí. Caminé por la casa por última vez. Pasé por el comedor donde había ofrecido cenas, por la sala de estar donde había pasado incontables noches, sintiéndome como una completa desconocida. Liam no estaba por ningún lado. En la puerta, Victoria me entregó mi maleta y $20 de su bolso. Para el taxi, dijo. Algún día lo entenderás. Una mujer que no puede darle hijos a su marido está incompleta. Liam se merece algo mejor. Subí al taxi sin rumbo fijo ni idea de cómo sobreviviría. Mientras nos alejábamos de la finca, apreté la cara contra la ventanilla, viendo cómo la única vida que había conocido desaparecía tras unos setos perfectamente cuidados. El conductor me miró por el retrovisor. ¿A dónde iba también, señorita? No tenía respuesta. No tenía casa, ni dinero, ni plan. Pero mientras conducíamos por la ciudad, algo duro y decidido empezó a formarse en mi pecho. Me habían desechado como basura.
Me habían descartado como inútil. No tenían ni idea de lo que acababan de desatar. El taxi me dejó en un motel a las afueras del centro. $43 por 3 noches en una habitación que olía a cigarrillos y sueños rotos. Me senté sobre la colcha áspera y miré mi maleta, preguntándome cómo mi vida se había encogido para caber en una pequeña bolsa. A la mañana siguiente, entré en la tintorería Sterling, con mi único traje puesto, y pedí trabajo. La dueña, la señora Chen, me miró de arriba abajo con ojos cansados. ¿Habías trabajado alguna vez en ventas? Mentí. Sí. Me dio un delantal que había visto mejores días. $10 la hora, solo en efectivo. Empieza ahora. El primer cliente me dio un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que mi renta mensual en casa de Liam. Me temblaban las manos al etiquetarlo, recordando cómo solía organizar armarios enteros llenos de ropa como esta. El cliente apenas me miró, tratándome como si fuera parte de la maquinaria. Durante mi descanso, me encerré en el pequeño baño de empleados y lloré sobre una toalla de papel. Pero cuando sonó el timbre me sequé la cara y sonreí como si nada. Esa noche encontré un estudio por $400 al mes. El casero, el señor López, desconfiaba de mi falta de referencias hasta que le ofrecí 2 meses de alquiler y dinero en efectivo. El apartamento tenía un grifo que goteaba, una ventana que no cerraba y un radiador que resonaba toda la noche. Pero era mío. Compré un colchón en una tienda de segunda mano y lo subí yo mismo 3 pisos por las escaleras. El anterior inquilino había dejado una tetera abollada y un solo tenedor. Cené fideos instantáneos, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, diciéndome que era temporal, pero la temporalidad se alargó semanas, luego meses. La tintorería apenas cubría el alquiler y la comida. Algunas noches me acostaba con hambre en lugar de gastar mis últimos $. Me contaba historias en la oscuridad, imaginando qué le diría a Victoria si la volviera a ver. «Todavía no has terminado», le susurré al techo agrietado. «No tienen la última palabra». La señora Chen notó que nunca me tomaba días por enfermedad y que siempre me quedaba hasta tarde para ayudar con los libros. «Eres demasiado lista para este lugar», me dijo una noche al cerrar. «¿Qué haces aquí?» No podía contarle nada de Liam, del acuerdo prenupcial, de que me echaran como basura, así que simplemente le dije, empezar de cero. Pareció entender y me dio $20 extra para la compra. 3 meses después vi un cartel de Se busca personal en la librería Geralda. La dueña, una anciana llamada Elena, me contrató para el turno de la mañana después de que demostré que podía leer alfabéticamente más rápido que su empleada actual, otros 10 reales por hora. Además, podía leer en los momentos de silencio. Pero 10 plus 10 seguía sin ser suficiente. Encontré trabajo de noche limpiando edificios de oficinas en el centro. La empresa de limpieza no me hizo preguntas. Simplemente me dieron las llaves y me indicaron dónde estaban los armarios de suministros. Trabajaba hasta la medianoche fregando inodoros y vaciando papeleras, y luego dormía unas horas antes de mi turno en la librería. Los fines de semana hacía trabajos de catering a través de una agencia de empleo temporal, sirviendo champán a gente que se parecía mucho a los amigos de Liam, gente que no me veía, ni siquiera estando delante de ellos. La ironía no se me escapaba. Era invisible para la misma clase social que una vez me había reclamado como suya. Un sábado, estaba sirviendo en un evento corporativo cuando escuché a 2 mujeres hablando del sueldo de su niñera. Se quejaban de pagar $800 a la semana por el cuidado de los niños. Me mordí la lengua y les volví a llenar las copas de vino, calculando que gastaban más en niñeras de lo que yo ganaba en un mes. El malabarismo casi me destroza. Me quedaba dormida de pie en la librería y despertaba con las marcas de los lomos de los libros en la mejilla.
Elena empezó a dejarme barritas de proteínas y café sin decirme nada. Estas pequeñas bondades me animaban cuando todo lo demás parecía imposible. Mi suerte cambió un martes por la mañana cuando me derramé café encima, corriendo entre trabajos. Me metí en una pequeña tienda de comestibles de la esquina para limpiar y me encontré con un hombre que revisaba hojas de cálculo en una mesa del fondo. Clara Ara García. Levanté la vista, sorprendida de que alguien recordara mi apellido de soltera. Unos 50 años, ojos amables y arrugas de expresión. Tardé un momento en reconocerlo. Tor Santos, exclamé con voz entrecortada. Se puso de pie, sonriendo ampliamente. Pensé que eras tú. ¿Qué probabilidades hay? El doctor Héctor Santos vivía 3 casas más abajo de la casa donde crecí. Su madre, la señora Santos, solía darme empanadas caseras cuando pasaba por su jardín. Recordé el día que se cayó en la escalera de su casa. Tenía 16 años y la ayudé a entrar. Me quedé con ella hasta que el doctor Santos regresó de la universidad. «Ayudaste a mi madre el día que se cayó», dijo como si leyera mis pensamientos. Ella nunca olvidó esa amabilidad. Hablamos durante 20 minutos. Ahora era dueño de una pequeña empresa de logística. La había construido desde cero tras emigrar hacía 15 años. Cuando le comenté que estaba entre oportunidades, su expresión se tornó pensativa. De hecho, busco un gerente de operaciones, alguien que pueda manejar detalles, trabajar con gente difícil, que sea rápido. El sueldo es decente y hay margen de crecimiento. Casi me río. Doctor Santos. Trabajo en una tintorería y una librería. Limpio oficinas por la noche. No sé nada de logística. Usted sabe de personas. Sabe de trabajar duro. Y sabe de empezar de cero. Sacó una tarjeta de presentación. Ven el lunes por la mañana. A ver qué puedes hacer. Ese fin de semana, investigué todo lo que pude sobre logística y gestión de la cadena de suministro. Le pedí prestados libros de negocios a Elena y leí hasta que me ardieron los ojos. El lunes por la mañana, entré en Santos Logistics con mi único atuendo profesional, el mismo que había usado en la tintorería 6 meses antes. La oficina era pequeña pero organizada, con 3 empleados a cargo de las cuentas de los clientes. El doctor Santos me presentó al equipo y me asignó un escritorio cerca de la ventana. Por primera vez en meses, tenía un lugar que parecía capaz de convertirse en algo importante. Empieza con los archivos de los clientes, dijo, entregándome un montón de carpetas. Estudia las cuentas. Averigua cómo podemos mejorar la eficiencia. No tengas miedo de hacer preguntas. Me entregué al trabajo con una determinación desesperada. Cada informe que escribía, cada llamada de cliente que atendía, cada proceso que optimizaba, me sentía como una prueba de que era más de lo que Victoria me había llamado, más que una mujer estéril, más que un fracaso. Los demás empleados, María y David, al principio se mostraron escépticos ante la nueva contratación del jefe. Pero cuando reorganicé el sistema de archivos y creé una hoja de cálculo de seguimiento que les ahorraba horas cada semana, empezaron a acudir a mí con preguntas e ideas. Por primera vez desde que dejé la casa de Liam, me sentí útil, valiosa, como si pudiera tener un futuro sin contar centavos para la compra. A los 3 meses de empezar mi trabajo, la doctora Santos me llamó a su oficina. «Has aumentado nuestra eficiencia en 1/3», dijo, deslizando un sobre su escritorio. «Este es tu nuevo salario». La cifra que contenía me hizo temblar las manos. Era más de lo que había ganado en mis 3 trabajos anteriores juntos.
suficiente para mudarme a un apartamento mejor, comprar muebles de verdad y comer comida de verdad en lugar de fideos instantáneos. Esa noche me senté en el colchón del suelo por última vez y me permití creer en algo que no me había atrevido a desear en meses. Quizás aún no había terminado. Llevaba 6 meses trabajando en Santos Logistics. Estaba comiendo en mi escritorio cuando María mencionó su trabajo extra con criptomonedas. Gané $300 el mes pasado solo con mi teléfono, dijo con naturalidad, mientras revisaba las gráficas. Algo hizo clic. Había estado tan concentrada en sobrevivir de un sueldo a otro que nunca se me había ocurrido hacer que mi dinero rindiera. Esa noche me inscribí en un curso de finanzas en línea y pasé mi primer sábado en meses haciendo algo más que lavar la ropa y hacer la compra. La instructora, una mujer llamada doctora Angela Chen, habló del interés compuesto como si fuera magia. Tu dinero debería tener hijos, dijo durante una videoconferencia, y esos hijos deberían tener hijos. Empecé con poco, invirtiendo $50 de cada sueldo en fondos indexados. Luego encontré un curso de estrategia empresarial impartido por un inversor de capital riesgo que había creado 3 empresas desde cero. Veía sus clases durante las pausas del almuerzo, tomando notas en los márgenes de papel reciclado. La diferencia entre los ricos y el resto, me explicó, no radica en cuánto ganan, sino en cuánto conservan y aumentan. Empecé a verlo todo de otra manera. Cuando el Dr. Santos mencionó que habíamos perdido un cliente importante por mala comunicación, no solo solucioné el problema inmediato, diseñé un sistema de retención de clientes completamente nuevo. Cuando nuestro seguimiento de entregas falló, investigué soluciones de software y presenté 3 opciones con análisis de costo-beneficio. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó el Dr. Santos después de optimizar todo nuestro proceso de facturación. Universidad de YouTube, dije, medio en broma. Mi primer gran avance llegó cuando noté patrones en nuestros datos de envío. Algunas rutas superaban constantemente el presupuesto, mientras que otras no. Pasé 2 semanas creando un modelo predictivo y se lo presenté al Dr. Santos un martes por la mañana. Esto podría ahorrarnos $40,000 al año, dijo, mirando mis hojas de cálculo. Clara, esto es genial. Esa tarde me entregó un sobre con una bonificación de $5,000. Me quedé mirando el cheque un minuto entero antes de doblarlo con cuidado y guardarlo en la cartera. En lugar de gastarlo en muebles o en unas vacaciones, investigué empresas tecnológicas emergentes. Había una startup llamada Green Solutions que desarrollaba software de eficiencia para paneles solares. El riesgo me revolvió el estómago. Perder 5,000 lis me haría retroceder meses, pero algo en su modelo de negocio me pareció perfecto. Compré acciones un miércoles por la mañana. Me temblaban las manos al confirmar la compra. 3 meses después, Green Solutions anunció una alianza con una importante empresa energética. Mi inversión se duplicó de la noche a la mañana. Lo reinvertí todo, esta vez repartiéndolo en 5 startups diferentes. Una fracasó por completo, 2 se mantuvieron estancadas, pero las otras 2 se dispararon. En mi primer aniversario en Santos Logistics, mi cartera valía $23,000. «Te ves diferente», comentó María una mañana, «con más confianza», o algo así. Tenía razón. Había dejado de mirar mi cuenta bancaria con miedo y empecé a revisar mi aplicación de inversión con ilusión. Los números que antes me aterrorizaban ahora me emocionaban. Estaba aprendiendo su lenguaje, comprendiendo sus patrones, el doctor.
Santos me ascendió a gerente senior de operaciones con un aumento de sueldo que finalmente me permitió mudarme a un apartamento de una habitación con muebles de verdad. Pero en lugar de mejorar drásticamente mi estilo de vida, mantuve mis gastos moderados y canalicé los ingresos adicionales hacia inversiones. El verdadero cambio llegó cuando descubrí las redes de inversores ángeles. Se trataba de grupos de inversores acreditados que recaudaban dinero para financiar empresas en sus primeras etapas. La inversión mínima era de $50,000, más de lo que jamás imaginé. Pero llevaba más de un año estudiando el mercado. Había aprendido a interpretar estados financieros, a analizar modelos de negocio e identificar tendencias prometedoras. Cuando una empresa de biotecnología que desarrollaba avances en tratamientos de fertilidad llegó a mi escritorio, supe que era mi momento. Liquidé la mitad de mi cartera y me uní a la ronda de inversión. La ironía no se me escapó. Allí estaba yo, financiando el mismo tipo de avance médico que podría haber salvado mi matrimonio. Pero ya no se trataba del pasado. Se trataba de construir algo más grande que mi dolor. La inversión en biotecnología tardó 18 meses en madurar, pero cuando lo hizo, mi inversión de $50,000 se convirtió en $200,000. Estaba aprendiendo que la riqueza no se trataba solo de trabajar más duro, se trataba de posicionarse en el camino del éxito de los demás. Mi cartera superó el $500,000 un jueves lluvioso. Estaba revisando los informes trimestrales cuando apareció la notificación en mi teléfono. Por un momento, me quedé allí sentado, recordando a la mujer que había comido fideos instantáneos en un colchón en el suelo 2 años antes. Ese fin de semana, hice algo que no había hecho desde mi divorcio. Fui de compras por placer en lugar de por necesidad. Había pasado por una boutique en el centro incontables veces, admirando los bolsos de cuero del escaparate, pero sin atreverme a entrar. La vendedora me miró con escepticismo cuando entré con vaqueros y zapatillas, pero cuando señalé un bolso de cuero color caramelo y dije, «Me quedo con ese», su actitud cambió al instante. «Excelente elección», dijo, envolviéndolo cuidadosamente en papel de seda. «¿Pago en efectivo o con tarjeta?» «Con tarjeta», dije, entregándole mi tarjeta de crédito sin mirar la etiqueta. Salir de esa boutique con mi primera compra de lujo fue como recuperar una parte de mí que creía perdida para siempre. No se trataba del bolso. Se trataba de ser alguien capaz de comprar cosas bonitas, sin contar centavos ni pedir permiso. Mi momento millonario llegó un martes por la mañana mientras revisaba mi cartera tomando un café. El sector tecnológico se había disparado de la noche a la mañana y mis inversiones habían superado las 7 cifras mientras dormía. 1,43,712. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que toda la cafetería podía oírlo. No grité, ni bailé, ni llamé a nadie, solo susurré. «Nunca debiste soltarme», y cerré mi portátil. Esa triste, di mi paso más atrevido. Había estado investigando compañías de aviación privada y descubrí que podía comprar una empresa de gestión de jets. La inversión fue considerable, $400,000, pero incluía derechos de uso. Mientras firmaba los papeles, pensé en la cara de Victoria al entregarme la maleta, en el alivio de Liam al entregarme los papeles del divorcio, en la sonrisa de suficiencia de Julia al llamar al taxi. Me habían echado pensando que no valía nada. Ahora estaba literalmente comprando pedazos de cielo. El coordinador de vuelos me llamó 2 semanas después para programar mi primer viaje. «¿A dónde le gustaría ir, señora García?»,
Miré por la ventana de mi apartamento la ciudad donde había reconstruido mi vida desde cero. A donde yo quiera, dije. Y por primera vez en años, era totalmente cierto. Pero tener toda la libertad del mundo no significaba nada si no tenías con quién compartirla. 3 años después de mi éxito financiero, me di cuenta de que me había vuelto excelente para generar riqueza, pero terrible para conectar. Pasaba las noches solo revisando carteras de inversión y planeando mi próximo negocio. Fue durante este período de soledad que decidí alejarme del trabajo de consultoría corporativa que había estado realizando y probar algo completamente diferente. Quería recordar cómo se sentía servir a la gente directamente, tener interacciones humanas sencillas que no se centraran en márgenes de ganancia ni en tendencias del mercado. El Café Luna era un pequeño local de barrio con sillas desparejadas y arte local cubriendo las paredes. La dueña, la señora Romero, me contrató para los turnos de fin de semana, después de que admitiera que no tenía experiencia en restaurantes, pero que necesitaba reconectar con gente de verdad. «Pareces alguien que ha olvidado cómo ser», dijo, mientras me ataba un delantal a la cintura. «Este lugar te enseñará». Mi primer turno de sábado fue un desastre. Confundí los pedidos, me derramé café encima 2 veces y no entendía cómo funcionaba la máquina de espresso. Pero había algo liberador en fracasar en algo tan completamente ajeno a mi éxito empresarial. Fue entonces cuando me fijé en él. Lucas se sentaba en la mesa de la esquina todos los sábados por la mañana, leyendo libros diferentes y tomando lo mismo, un café solo y un muffin de arándanos. Tenía unos 30 años, una mirada amable y manos que se movían con suavidad al pasar las páginas. Lo que más me impactó fue cómo miraba a la gente, no a través de ellos ni más allá de ellos, sino a ellos. Se fijaba en detalles que otros pasaban por alto, como que siempre usaba los mismos zapatos negros cómodos porque me dolían los pies de tanto estar de pie, o cómo mi sonrisa se tensaba al intensificarse el ajetreo matutino. Cuando me equivocaba con su pedido, lo cual ocurría más a menudo de lo que me gustaría admitir, simplemente sonreía y decía: «No te preocupes, no tengo prisa». El tercer sábado me preguntó mi nombre. «Clara», dije, llenándole el café. «Soy Lucas, y gracias por el café, por esforzarte tanto para que la mañana de todos sea mejor, incluso cuando estás visiblemente agotado». Sentí que me subía el calor a las mejillas. Hacía tanto tiempo que nadie se fijaba en mi esfuerzo en lugar de solo en mis resultados. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones se alargaron. Era trabajador social en un centro infantil y ayudaba a niños a afrontar situaciones de crisis familiar. Tenía una forma de escuchar que te hacía sentir escuchado, no juzgado. «A veces te ves triste», dijo una mañana cuando el café estaba en silencio, como si llevaras algo pesado. Casi ignoré su observación, pero algo en su genuina preocupación me hizo detenerme. Era un lastre de mi pasado, nada demasiado dramático. El equipaje suele ser dramático para quien lo lleva. Después de mis turnos, Lucas empezó a esperarme. Caminábamos hasta el parque de enfrente y nos sentábamos en la banca, hablando de todo, menos de mi dinero y su trabajo. Me contó que había crecido en hogares de acogida, aprendiendo a encontrar familia en lugares inesperados. Le conté mis sueños de infancia de ser maestra, de cómo quería ayudar a los niños a aprender a leer. «¿Qué cambió?», preguntó. «La vida», respondí simplemente. Una noche, mientras el otoño teñía las hojas de oro, me encontré contándole todo sobre Liam y los problemas de fertilidad, sobre la crueldad de Victoria y el acuerdo prenupcial que me dejó sin nada.
sobre dormir en un colchón en el suelo y comer fideos instantáneos durante meses. Lucas escuchó sin interrumpir, sin intentar ofrecer soluciones ni consuelo vacío. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. «Lamento que te haya pasado eso», dijo finalmente. «Pero necesito que sepas algo. No estás rota. No estás incompleta. De hecho, eres una de las personas más fuertes que he conocido». Sentí que las lágrimas amenazaban y aparté la mirada. «No lo entiendes». No pude darle lo que quería. Fallé en lo más básico que se supone que deben hacer las mujeres. Clara. Su voz era firme pero amable. «Mírame». Me giré para mirarlo, esperando compasión. En cambio, vi admiración. Sobreviviste al rechazo de quienes se suponía que te querían. Construiste una vida de la nada. Elegiste la bondad en lugar de la amargura. Eso no es un fracaso. Eso es extraordinario. Algo dentro de mí cambió esa noche. Por primera vez desde mi divorcio, me sentí vista por quien realmente era, no por quien no podía ser. Nuestra relación creció lenta y cuidadosamente. Lucas nunca me presionó para que diera más de lo que estaba dispuesta a dar. Nunca me preguntó por mis finanzas ni pareció impresionarse cuando mencioné mi éxito empresarial. Le interesaba Clara como persona, no Clara como cartera. Empezamos a cocinar juntos en su pequeño apartamento. Me enseñó a hacer pasta fresca y le enseñé la receta de tarta de manzana de mi abuela. Estos sencillos momentos domésticos me resultaron más íntimos que cualquier cosa que hubiera compartido con Liam. 8 meses después de nuestra primera conversación, Lucas me propuso matrimonio durante uno de nuestros paseos nocturnos, no con un anillo llamativo ni un gesto grandilocuente, sino con sinceridad. «Me encanta cómo eres cuando estás conmigo», dijo, deteniéndose junto a la fuente donde habíamos compartido tantas conversaciones. «Me encanta cómo soy cuando estoy contigo. Estamos mejor juntos». El anillo era sencillo, elegante y claramente elegido con esmero, sin intención de impresionar a nadie. «Sí», dije, antes de que pudiera siquiera formular la pregunta. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en el juzgado. Yo llevaba un vestido color crema de una boutique local y Lucas su mejor traje. La señora Romero fue nuestra testigo, llorando de alegría al firmar los papeles. «¿Sin acuerdos prenupciales?», preguntó el oficiante, revisando nuestros documentos. Lucas y yo nos miramos y reímos. «Sin acuerdos prenupciales», dije. «Estamos juntos en esto». Después de la ceremonia cenamos en el Café Luna. La señora Romero había cerrado temprano y nos preparó ella misma. Fue perfecto en su simplicidad. El milagro llegó 14 meses después. Estaba revisando los informes trimestrales cuando me dieron náuseas tan de repente que tuve que correr al baño. La prueba de embarazo que compré esa tarde mostraba 2 líneas rosas. La miré con incredulidad, recordando todas esas pruebas negativas de años atrás. Esta vez fue diferente. Esta vez sentí esperanza en lugar de desesperación. Cuando Lucas llegó a casa del trabajo, yo estaba sentada en nuestro sofá, todavía con el examen en la mano. «Clara, ¿qué pasa?». Le di el examen sin decir nada. Su rostro reflejó confusión, reconocimiento y luego pura alegría. «¿Estás seguro?», susurró. «Tan seguro como no se puede estar con estas cosas». Lucas se sentó a mi lado y me abrazó. Ambos lloramos de asombro, de gratitud, de incredulidad ante la posibilidad de que algo tan deseado pudiera suceder. 9 meses después, tenía a mi hijo en brazos. Leo Cristian García, que llevaba el nombre de su padre y mi apellido de soltera por elección propia, estaba perfecto, sano,
y era completamente nuestro. Mientras Lucas lloraba junto a mi cama de hospital, recordé las palabras de Victoria de años atrás sobre ser un árbol sin fruto, incompleta e inútil. Ahora era madre, pero más importante aún, era una mujer que había descubierto su valor. No me determinaban las expectativas de nadie. En algún lugar de la ciudad, imaginé a Victoria ahogándose con su té de la mañana si alguna vez se enteraba. Pero, sinceramente, estaba demasiado feliz como para preocuparme. Leo tenía 18 meses y daba sus primeros pasitos tambaleantes por la sala cuando llegó el mensaje inesperado. Estaba revisando mis correos electrónicos mientras él jugaba con bloques de madera cuando vi el nombre de Julia Sterling en mi bandeja de entrada. Me quedé sin aliento. No había tenido noticias de la familia de Liam en más de 4 años. El asunto decía: invitación. Lista exclusiva de invitadas a la gala de liderazgo femenino. La abrí con dedos temblorosos. Estimada C. García. Su firma, García Strategic Consulting, ha sido recomendada como una fuerza emergente en liderazgo empresarial. Nos honraría que asistiera a nuestra gala benéfica anual en apoyo al emprendimiento femenino. Este evento exclusivo reúne a las líderes femeninas más influyentes de la ciudad. Por favor, confirme su asistencia lo antes posible. Julia Sterling, moderadora del evento. No tenía ni idea de a quién invitaba. Mi consultora había crecido más allá de lo que imaginaba. Tras el nacimiento de Leo, cambié de la inversión a ayudar a otras mujeres a gestionar sus negocios. Mi lista de clientes incluía emprendedores tecnológicos, profesionales médicos e innovadores de vanguardia. Julia debió haber visto el artículo reciente de mi firma en la revista Business Weekly sobre mujeres que firman con un impacto de 7F. Me quedé mirando el correo electrónico durante un minuto entero, con el corazón acelerado. La gala se celebraba en la finca Sterling, la misma casa de la que me habían echado con una sola maleta, la misma entrada donde Victoria me había dado $20 para un taxi. Lucas entró en la habitación, recién salido de acostar a Leo para la siesta. Pareces haber visto un fantasma. Le enseñé el correo. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión. No tienes que irte, dijo en voz baja, sentándose a mi lado en el sofá. Lo sé. Volví a leer la invitación. Pero quizá quiera ir. Esa noche, después de que Leo se durmiera, Lucas y yo hablamos de lo que esto significaba. Nunca intentó disuadirme ni insinuar que me estaba buscando problemas. Simplemente me escuchó mientras procesaba mis sentimientos. Ya no estoy enojada, dije, acurrucada contra su hombro. Eso es lo que me sorprende. Debería estar furioso, pero solo tengo curiosidad. ¿Cómo sería volver a ese mundo siendo alguien completamente diferente? Eres alguien completamente diferente, dijo Lucas. La pregunta es si merecen conocerla. Pasé 3 días decidiendo. Luego envié mi confirmación de asistencia. Encantado de asistir. Llevaré a mi familia. La semana anterior a la gala, hice preparativos minuciosos. Organicé mi parte del jet privado. Elegí un vestido de seda azul medianoche que me hacía sentir poderosa y elegante, y encargué a mi asistente la coordinación de toda la logística. Y lo más importante, me aseguré de que Lucas se sintiera cómodo con el plan. ¿Seguro que quieres traer a Leo?, pregunté mientras revisábamos el programa de la noche. Lucas sonrió, balanceando a nuestro hijo en su regazo. Este pequeñín es la prueba viviente de que uno es exactamente quien se supone que debe ser. Si vamos a hacer esto, lo haremos en familia. La noche de la gala,
Nuestro chofer nos recogió en un elegante coche negro que nos llevaría al aeródromo privado. Leo balbuceaba alegremente en su sillita, vestido con un diminuto traje azul marino a juego con el de su padre. Llevaba el pelo recogido en un elegante brillo, y mis joyas eran sencillas pero caras, pendientes de diamantes que reflejaban la luz con belleza. Mientras nuestro avión descendía hacia el aeropuerto de la ciudad, miré las luces y sentí algo inesperado. Paz. No se trataba de venganza, ni de demostrar nada. Se trataba de mostrarme como la mujer en la que me había convertido. La limusina del aeropuerto llegó a la entrada circular de la casa de la familia Sterling exactamente a las 7. Había fotógrafos alineados en la entrada, capturando a los invitados que llegaban para las páginas de sociedad. Podía ver la casa a través de las ventanillas del coche, con todas las luces encendidas, igual que durante mi matrimonio. ¿Listos?, preguntó Lucas, ajustándole la pequeña pajarita a Leo. ¿Listos? Nuestro chofer abrió la puerta y salí primero. Los flashes de las cámaras empezaron a dispararse de inmediato cuando los fotógrafos se dieron cuenta de que no me reconocían, pero supieron por mi llegada que era alguien importante. Lucas apareció a mi lado, guapo y seguro de sí mismo, y luego levantó a Leo del asiento del coche. Subimos por los mismos escalones de piedra donde una vez, como esposa de Liam, llevaba las bolsas de la compra. Ahora volvía a ser yo misma, exitosa, amada y plena. En cuanto entramos al vestíbulo, vi a Liam al otro lado de la sala. Hablaba con un grupo de hombres, gesticulando con una copa de cóctel, con el mismo aspecto de siempre, salvo por unas pocas canas en las sienes. Miró con indiferencia hacia la entrada y se quedó paralizado, con una expresión casi cómica. Su rostro palideció por completo. El vaso se le resbaló en la mano, pero lo atrapó antes de que cayera. Vi cómo sus ojos iban de mi rostro a Lucas, luego a Leo y de nuevo a mí. La confusión y la sorpresa se reflejaban claramente en sus rasgos. Se disculpó y empezó a caminar hacia nosotros, con pasos inseguros. Clara. Su voz apenas se oía entre la charla de la fiesta. ¿Qué haces aquí? Hola, Liam. Mi voz era tranquila, incluso amable. Estaba invitado. Julia estaba preparando una lista de invitados impresionante. Sus ojos se dirigían a Leo, que jugaba alegremente con la corbata de Lucas. ¿Quiénes son? Mi esposo, Lucas, y nuestro hijo, Leo. Los presenté con naturalidad, como si nos conociéramos en cualquier evento social. Lucas me extendió la mano cortésmente. Mucho gusto, Liam. Liam la estrechó mecánicamente, sin dejar de mirar a Leo con una mezcla de asombro y desolación. Antes de que pudiera decir nada más, Victoria apareció a su lado. Había envejecido en los últimos 4 años. Su rostro reflejaba las líneas de alguien bajo mucha tensión. Al verme, se detuvo tan bruscamente que Julia, que la seguía, casi la choca por la espalda. Clara. La voz de Victoria salió como un susurro. El rostro de Julia reflejó confusión, reconocimiento y luego algo cercano al horror al comprender lo que había hecho. Hola, Victoria, dije amablemente. ¡Qué evento tan bonito! La decoración es preciosa. Victoria abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Miró fijamente a Leo, quien en ese momento decidió reír y extender sus pequeñas manos hacia la reluciente lámpara de araña. Julia se recuperó primero, con el rostro enrojecido. No me había dado cuenta de que el nombre de mi empresa, García, era mi apellido de soltera. Le expliqué en voz baja. Volví a usarlo después de mi divorcio. Menos complicado para los negocios. El silencio se prolongó entre nosotros hasta que Leo empezó a balbucear, señalando las flores dispuestas por todo el vestíbulo.
El sonido de su inocente alegría pareció romper la compostura de Victoria. —¿Cuántos años tiene? —preguntó en voz baja. 18 meses, respondió Lucas con voz cálida y orgullosa. Observé a Victoria hacer los cálculos. La vi darse cuenta de que había tenido el hijo que ella había dicho que nunca podría tener, con un hombre que claramente nos adoraba a ambos. —Dime, Victoria —dije en voz baja, ajustándole el collar a Leo—, ¿cómo está ese árbol sin fruto ahora? La referencia a sus crueles palabras de años atrás flotaba en el aire. El rostro de Victoria se arrugó levemente, pero no respondió. Julia derramó champán por todo el frente de su vestido, y el líquido dorado se extendió por la costosa tela. Se quedó mirando la mancha como si no pudiera comprender cómo había sucedido. A nuestro alrededor la fiesta continuaba. Otros invitados se mezclaban y reían, completamente ajenos al pequeño terremoto que estaba ocurriendo en la vida de sus anfitriones. No necesité decir nada más. Mi presencia, mi felicidad, mi hermosa familia. Éramos la prueba viviente de que su juicio había sido erróneo, de que su crueldad no había logrado destruirme. Me había hablado. Yo había sido que y no tenía nada que ver con ellos. Nos quedamos en la gala exactamente 2 horas. Tiempo suficiente para dejar claro nuestro punto. Tiempo suficiente para evitar dramas innecesarios. Mientras caminábamos de regreso a nuestra limusina con Leo durmiendo plácidamente en los brazos de Lucas, sentí algo inesperado. Un cierre total. El viaje al aeropuerto fue tranquilo. Lucas me tomó de la mano mientras procesaba lo que acababa de suceder. Al subir al avión miré las luces de la ciudad por última vez y comprendí algo profundo. No necesitaba volver a verlas. Esa noche, mientras volábamos a casa, tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. Había terminado de mirar atrás. A la mañana siguiente borré el número de Liam de mi teléfono, no por rabia, sino por decisión propia. Dejé de seguir a Julia y Victoria en todas las redes sociales, no porque me doliera, sino porque sus vidas ya no me interesaban. Durante 4 años, revisaba sus actualizaciones de vez en cuando, diciéndome que era curiosidad. En realidad, era una costumbre que conservaba desde que sus opiniones importaban. Ya no importaban. Lucas me encontró en la cocina preparando el desayuno, tarareando mientras hacía huevos revueltos. Leo estaba en su trona, tirando alegremente Cheerios al suelo. «Te ves diferente esta mañana», observó Lucas, sirviéndose el café. «Más ligero, de alguna manera. Siento como si acabara de soltar una maleta que llevo cargando años», dije, besándolo en la mejilla. Ni siquiera me di cuenta de lo pesada que era hasta que la solté. 3 meses después, esa sensación de libertad me llevó al proyecto más significativo de mi vida. Estaba leyendo un artículo sobre el aumento de las tasas de divorcio y la devastación financiera que muchas mujeres enfrentan después, cuando se me ocurrió una idea. ¿Y si creamos una fundación?, le sugerí a Lucas esa noche mientras caminábamos por nuestro barrio. Algo para ayudar a las mujeres a reconstruirse después del divorcio. Lucas se detuvo y se giró hacia mí. «Cuéntame más. Muchas mujeres firman acuerdos prenupciales como yo o sacrifican sus carreras por sus matrimonios. Cuando todo se derrumba, se quedan sin nada. ¿Y si pudiéramos darles las herramientas y los recursos para empezar de cero?» En 6 meses, creamos la Fundación Fénix, llamada así por el pájaro mítico que renace de las cenizas. Nuestra misión era simple: brindar educación financiera, mentoría empresarial y apoyo emocional a mujeres que reconstruían sus vidas tras un divorcio. Nuestra primera clienta fue María,
una maestra de 38 años cuyo esposo la había dejado por su secretaria. Llegó a nuestra oficina con 2 niños pequeños y una cuenta corriente de $40. No sé por dónde empezar, dijo con lágrimas en los ojos. No he trabajado en 8 años. Ni siquiera sé escribir un currículum. Me senté frente a ella, recordando mis $20 y mi única maleta. Empieza justo donde estás, le dije, y te ayudaremos a determinar el siguiente paso. 6 meses después, María había completado nuestro programa de educación financiera. Había conseguido un puesto como profesora y estaba ahorrando dinero por primera vez en su vida adulta. Ver cómo crecía su confianza me recordó por qué este trabajo era tan importante. Leo aprendió a caminar en las oficinas de la fundación. Iba y venía entre salas de conferencias mientras yo impartía talleres de presupuesto o Lucas facilitaba grupos de apoyo. Nuestro personal se convirtió en su familia extendida y él en nuestra pequeña mascota de esperanza. Prueba de que las cosas hermosas pueden surgir de comienzos difíciles. Para su segundo cumpleaños, habíamos ayudado a más de 200 mujeres a reiniciar sus vidas. Cada historia de éxito se sentía personal, como sanar una herida que había arrastrado durante años. La historia de mamá. Me preguntó Leo una noche, subiéndose a mi regazo con su libro favorito. En lugar de leerlo directamente, me encontré contándole historias que nunca había planeado compartir. Historias sobre ser fuerte ante la crueldad. Sobre cómo a veces la familia que eliges importa más que la familia en la que naces. Sobre cómo los contratiempos pueden convertirse en la base de algo mejor. Viniste con mamá y papá cuando más te necesitábamos. Susurré, acariciando su cabello oscuro. Nos enseñaste que el amor crea sus propios milagros. Lucas apareció en la puerta, sonriéndonos. Hay espacio para uno más en esa silla. Mientras mis hijos se acurrucaban a mi alrededor, pensé en la mujer que había sido hace 4 años. Estaba tan centrada en lo que le faltaba. No podía ver lo que ya tenía, tan desesperada por la aprobación. Se había olvidado de aprobarse a sí misma. La fundación creció, pero también nuestra familia de maneras inesperadas. Contratamos a mujeres de nuestro programa que habían reconstruido sus carreras. Creamos una red de mentoría donde los graduados del programa ayudaban a los recién llegados. Forjamos alianzas con abogados de divorcio que nos recomendaron clientes que necesitaban nuestros servicios. Una tarde, mientras revisaba solicitudes para nuestro programa de becas, me encontré con un nombre que me hizo reflexionar. Jennifer Sterling, prima de Liam, se había divorciado recientemente y luchaba por mantener a sus 2 hijas gemelas. Había solicitado el puesto con su apellido de soltera, probablemente sin tener ni idea de quién estaba revisando su documentación. Llamé a Lucas a mi oficina y le mostré la solicitud. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Lo pensé durante exactamente 30 segundos. Ayudarla. Sus hijos necesitan que su madre sea estable y segura de sí misma. Eso es más importante que los viejos problemas familiares. Jennifer se convirtió en una de las participantes más exitosas de nuestro programa. Nunca supo de mi conexión con su familia, y yo nunca se lo dije. No necesitó esa carga mientras reconstruía su vida. 2 años después, en el 4º cumpleaños de Leo, lo vi jugar en nuestro patio trasero con niños del vecindario e hijos de madres que se habían graduado de nuestro programa de la fundación. Lucas estaba en la parrilla riéndose con otros padres sobre los desafíos del entrenamiento para ir al baño y las negociaciones para la hora de dormir. Esto era un éxito. No los números de cuenta ni los elogios del negocio, aunque eran agradables. Esto, las risas, la comunidad, el sentido de pertenencia que habíamos creado.
Esto era todo lo que había creído desear en mi primer matrimonio, pero nunca lo había encontrado. Esa noche, después de que los invitados se fueran y Leo se durmiera, me senté en nuestro jardín con una taza de té. Lucas se unió a mí, trayendo un trozo de pastel de cumpleaños que había sobrado. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó sentado a mi lado en el columpio del porche. Consideré la pregunta seriamente. Me arrepentí del dolor de mi primer matrimonio, de la humillación de ser expulsada, los meses de comer fideos instantáneos y dormir en el suelo. Nada. Finalmente dije que todo lo que pasó me trajo aquí, a ti, a Leo, a los cimientos, a esta vida. Si no me hubieran roto por completo, nunca habría descubierto lo fuerte que soy en realidad. Lucas me tomó de la mano. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti? ¿Qué? Que convertiste tu dolor en propósito. Podrías haberte amargado, pero elegiste ser mejor. Mientras estábamos sentados en un cómodo silencio, pensé en las palabras de Victoria de años atrás. Me había llamado árbol sin fruto, incompleto e inútil. Se equivocó en todo. No estaba incompleto, estaba completo. No era inútil. Era invaluable para las personas importantes. Y no era estéril. Había dado a luz no solo a Leo, sino a una nueva versión de mí misma. La vida no había ido según mi plan original. Había sido infinitamente mejor. Me llamaban rota. Me llamaban estéril. Me llamaban un fracaso. Pero yo me considero renacida. Y eso marca la diferencia. Si esta historia de transformación y victoria silenciosa te mantuvo en vilo, dale a me gusta. Ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Clara bajó del jet privado con su hijo y su esposo, regresando al mismo camino de entrada del que una vez la echaron. ¿Cuál fue tu momento favorito? Cuéntamelo en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.